Bueno, arrancamos oficialmente, les doy la bienvenida. Gracias por sumarse, por participar en el club. Y bueno, siempre las mismas aclaraciones también del comienzo. No hay, en general yo tengo algunas ideas, pero trato de que no haya un orden del día establecido, digamos, ¿no? Que la conversación nos vaya llevando. A mí me interesa mucho escuchar lo que ustedes tienen para decir, porque a lo largo del mes ustedes me fueron escuchando y leyendo a mí, y siempre sus aportes son súper valiosos, y me parece que en este caso además, que no sé, a mí me parece que siempre son interesantes, pero en este caso hubo una variedad en las historias, en las tramas, e incluso por algunas devoluciones que me fueron haciendo ustedes a lo largo del mes, siento que puede que tengan mucho para decir. Así que en principio me gustaría eso, que me cuenten qué les pasó con los cuentos en general, si les gustaron, y quizá también si hubo alguna cosa que hayan pensado y que yo no haya dicho, ¿no? Así como creo que pasa a veces, ¿no? Porque me lo dicen me llamó la atención que no hablaras de tal cosa, no sé, de Volver al Futuro, me dijeron después del primer cuento. Bueno, tranqui, ya hablaremos. Pero bueno, eso, les doy la palabra para que vayan contando si quieren. Hay una forma de levantar la mano virtual para ponerse en la fila, que es una manito que aparece abajo en la pantalla. Pueden hacer eso y vamos siguiendo el orden. O si en algún momento quieren responder algo muy puntual y específico que se está diciendo en el momento, bueno, o intervienen directamente o hacen algún gesto para que las veamos, y así vamos armando la conversación. Así que bueno, no sé si hay alguien que no se aguante más las ganas de decir algo. No nos animamos, parece. Bueno, pero no sé, no hubo nada que dijeran. Hay un montón. Yo puedo decir, voy a arrancar diciendo algo, perdón, porque me pasó que cuando leí el cuento de la Iseca, Sí. Inmediatamente que lo terminé de leer, te envié un mensaje, pero era específicamente a vos. O sea, perdón, pero digo, yo lo tengo que comunicar porque me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Por qué? Más allá del tema específico de este mes, el tiempo de viajar en el tiempo, ir y venir, el aspecto psicológico, familiar, llamarlo como quieras, me pareció un análisis de una persona, casi de un profesional. O sea, no sabía, después le escuché tus comentarios, no sabía cómo había sido su infancia, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí me expliqué un poco más. Igual tiene un panorama tan claro de lo que le sucedió, no siempre todos pueden salirse de sí mismo y observar el panorama, ¿no? Desde arriba y nombrar tanta teoría y práctica, cosas que estamos aprendiendo ahora, de cómo criar, de cómo nos criaron, de los mandatos, de qué estaba permitido, qué cosa ahora no, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, así que nada, abrí con eso. A mí particularmente el tema del viaje en el tiempo me encanta, me encanta. Así que, ¿qué podría decir para no tomar mucho tiempo? El ruido de un trueno, obviamente, es muy Bradbury, que yo lo quiero mucho porque fue mi primer escritor elegido. O sea, yo elegí, la primera vez que dije quiero un libro de tal persona, fue de él, así que me parece hermoso, como siempre. Muy bueno, el mejor día del año. No podía creer el entramado, me llevaba para acá, para allá, más atrás, más adelante, así, el famoso cuenco y todo. Abril en París me pareció hermoso, así lo califiqué. Y sí, comparto con vos que yo me tiraba la pileta, digo, aquí se formó una pareja, me encanta, de dos viajeros en el tiempo. Resulta que no, o sea, se resolvió más de los cánones tradicionales, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, No era el tiempo.
Perdón, no era el tiempo, precisamente hablando de tiempo, no era el tiempo para que un cuento así fuera escrito. Totalmente. Seguro si Úrsula K. Le Guin estuviera viva y lo escribiera ahora, es una fija. Pero Que sí, pareja. sí, a full, a full. Sí, sí. Bueno, Borges, siempre siendo Borges, me encanta, obvio. Y bueno, nada más, que sigan el resto. Hermoso, todo me encanta, lo del viaje en el tiempo a mí me encanta. Y perdón, puedo nombrar, que seguramente la vieron, que es la serie alemana Dark. Bueno, precisamente del viaje en el tiempo es espectacular, que también la vi y no podía dormir. La miraba a la noche, no podía dormir. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, yo igual no te despidas porque volvemos, hagamos Bueno, un no, diálogo. porque te hable todo el resto. Está bien, hagamos un ida y vuelta. Yo Dark la abandoné, me excedió Dark. No, está A mí bien. también. No, yo estaba, pero mal, ya te digo, no dormía. En general me gustan mucho las historias de viajes en el tiempo, pero algunas siento que, no sé si decir o yo no puedo con ellas. Hay una película que se titula Predestination, Predestinación. Ajá. Ethan Hawke, que es el actor el flaco de Antes del Amanecer. Sí. Bueno, y también, esa la vi entera, es una película, pero dije, me parece que, no sé, demasiado, qué sé yo. Sí, obvio, hay cosas que son mucho. Bueno. Respecto del cuento de la Iseca, vos me acuerdo que me mandaste un mail. Sí, perdón, porque fue como desesperación. O sea. Sí, tranqui, no. Yo tenía algunas, no dudas acerca del cuento, sino que siento que existe incluso en mí, una especie de romantización de la infancia, ahora se usa esa palabra, y que entonces a veces es difícil pensar en la infancia en esos términos tan negativos como lo piensa él, porque se me ocurría que el lugar común podía ser el contrario, ¿no? Mira, te ofrezco $1.000.000 y además volvés a la infancia y a tratar de ser niño. Claro, como que, ¿cuál era el castigo? ¿Cuál era el lado negativo? Pero era volver a la infancia con la mente de un adulto, eso es una prisión. Con la mente de un adulto y a esa infancia en particular, ¿no? Pero cualquier infancia te dan órdenes y tenés que hacer cosas y por más que sea la mejor, tenés que obedecer a los adultos porque sos un niño que no puede tomar decisiones. Pero vos tenés la mente de un adulto y sí podés tomar decisiones. No, eso es una tortura. Sí, bueno, es interesante la mirada, porque yo pienso una infancia buena y bueno, te la bancás, tenés el gil ante las órdenes, cumplís y disfrutás de toda la parte de lindo, qué sé yo, no sé. Obvio que es pura imaginación, ¿no? No podemos pasar de ahí. Pero bueno, y una cosa más sobre lo que decías, Anaí, es que Borges siendo Borges, pero el segundo Borges. Sí, bueno, lo que escuché hoy recién, sí, te entiendo, no es lo mismo. Sí. Y él además siempre, yo hablaba en un momento de las contradicciones, ¿no? Y como que muchas veces se negaba cosas que había hecho o que había dicho en el pasado. Claro. Es interesante. Pero bueno, es un cuento que a mí me parece fascinante también. Sí, bueno, Andrea. Hola, buenas tardes. Hola. La verdad que levanté la mano porque nadie levantaba, entonces, bueno, dije, bueno, voy yo. Bueno, coincido bastante con las cosas que han dicho hasta ahora. Yo también abandoné Dark, porque todos esos nombres en alemán nunca sabía quién era quién y nunca sabía en qué época estaban, entonces fue una tortura la tercera temporada y la tuve que dejar. Así que, además era siempre lo mismo. Bueno, es lo que pasa con las series. Me encantó el cuento de París, me encantó el cuento de París. Este científico frustrado que apela a la magia negra me parece una maravilla. Y también, claro, yo con el tema de viaje en el tiempo aposté a la ciencia ficción, ¿no? Bien a la manera de Bradbury, y me encontré que no. Con él, con la Iseca, y eso me encantó para ver el tema. El cuento de la Iseca, bueno, yo a la Iseca me lo fui encontrando a lo largo del año en distintas cosas, lo vi como en su rol de coordinador de talleres de escritura,
con otros cuentos. Ahora me viene a la cabeza Patrón, que es uno de esos cuentos icónicos, y alguna cosa más. Entonces la biografía la tenía más fresca y me di cuenta. Sí. Perdón, Patrón es de Abelardo Castillo. No es Es de Abelardo Castillo, entonces es otro. Que tengo un problema con los nombres, los confundo. Tengo un problema, para mí el nombre es una etiqueta, yo pongo etiquetas bien, bueno. indistintamente, así que... Por las dudas, mientras reconozcamos, sí, aclaramos para no confundir. No, a mí esto de la virtualidad con los nombrecitos abajo me viene espectacular, porque si no hago estas cosas de confundir a Abelardo con Castillo, que también, pues ya sé, porque él también es uno de los autores entrevistados en un libro que se llamaba Maestros de la Escritura, por eso era. Sí. Iba por ahí la confusión. Pero yo leí algo más de Laiseca en el año y tenía fresca la biografía. Y esperaba que fuera por ahí, pero no importa que uno anticipe, espere, uno cuando anticipa apuesta, y a veces acierta, a veces no, y fue por ahí. Y yo no estoy tan de acuerdo de que sea terrible la infancia, aunque a uno le den muchas órdenes, porque uno también puede descansar en que las decisiones las tome otro, y hacerse el burro, y olvidarse, y cuando es chico desobedece, y lo retan, y vuelve a desobedecer, y está bueno a veces. Así que, me encantó ese extraño, ¿cómo se llamaba? Caballero raro, extraño caballero, el hombre raro. Hombre raro. Otra etiqueta que me está fallando. Y me encantó ese papel. Y me sorprendió, bueno, aunque había visto que estaba el otro, no me acordaba particularmente del cuento del otro, me lo estaba confundiendo con Borges y yo. Y lo veía más por el lado del doble, pero claro, no, en un punto sí, llevado a un extremo es un viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo que podemos hacer todos, como expone el viajero en el tiempo de Wells, ¿no? Que uno puede viaja en el tiempo a lo largo de su vida. Así que bueno, todos podemos viajar en el tiempo, pero no es tan mágico. Con sí. Un encuentro con uno mismo tiene lo suyo. Sí, sí. Yo creo que lo dije después del primer cuento, el de Bradbury, que no es que se me haya ocurrido a mí, que lo leí en alguna parte, esto de que viajamos en el tiempo a un segundo por segundo, o a hora por hora, ¿no? No nos queda otra, no podemos hacer más que eso, salvo si hacemos un viaje interestelar, como en la película homónima, y vamos muy rápido, o nos acercamos a un agujero negro, o cosas por el estilo. Pensaba también... Notarán quizá que yo cito mucho a Dolina, que también es otro de mis referentes, y que en Lo que me costó el amor de Laura, que es una historia suya, una opereta criolla hace ya unos cuantos años, llegan a una esquina en un momento los protagonistas en que el tiempo pasa muy rápidamente. Me acordaba de eso también, es una esquina con mucha gravedad, donde... Y el personaje, el que interpreta a Dolina, que es Manuel, le dice, en todas partes el tiempo transcurre muy rápidamente. Y la chica le dice, pero aquí el río de las horas es torrentoso. Bueno, y ahí muestran cómo pasa más rápido el tiempo. Bueno, Graciela. Hola, buenas tardes. Estoy aprendiendo con el Meet, que es la primera vez que lo uso. Y la primera vez que estoy en un taller tuyo, la verdad que me encanta, quiero decirlo eso, me gusta la compañía que tengo, pero me gusta mucho cómo lo organizaste, me llamó mucho la atención. Yo soy del palo de la ciencia, no del palo de la literatura. Entonces me esperaba ciencia ficción más de otra manera, y fue una sorpresa encontrar que Viajes en el Tiempo se podía ir desde la ciencia ficción más ciencia, si se quiere, a lo más onírico. O sea, yo lo encontré como organizado de esa manera, los 5 cuentos. Si uno los mira como un conjunto, siendo que me recontra explicas todo el viernes, gracias a Dios, porque como me falta la literatura, viene muy bien. Yo anoto, maña de docente, pero en la parte, en el primero, en el cuento de Ray Bradbury, yo no entendía por qué apelaba más a la emoción, a pesar que era un viaje clásico en un aparato, como hemos visto en las películas y qué sé yo, apelaba a la emoción de alguna manera. A mí me despertaba más emoción
otra cosa, qué curiosidad. Y cuando vos explicas que él en realidad no era un científico, dije, claro, de ahí viene, que va más por la emoción. Y es lo que pasó con casi todos los otros cuentos, desde distintos lados. Me encantó eso. Me gustó mucho, en general todos. El de la Iseca es Te vuela la cabeza y Abril en París. Lo amé. Bueno, me encanta que les haya gustado tanto. Ojalá, también, si a alguien no le gustó, por favor dígalo, no se sienta inhibido o inhibida. Pero bueno, sí que hay algunos casos de opiniones no tan favorables acerca de algún que otro cuento, en particular Abril en París. Ahora, si nadie lo dice, lo digo yo, pero voy a dejar. Polémico, ya sabes, yo Ahí ya te dije, me hago cargo. Yo soy una. Ahora llegamos. Respecto de ese supuesto orden, la verdad es que fue involuntario, no lo pensé así. Sí que quería empezar con algo clásico, con ciencia ficción clásica y después introducir otras cosas, sí, pero no que fuera gradual del primero al último, sino alternar, ¿no? Que fueran apareciendo unas y otras. Y creo que sí, creo que justamente el valor de la buena literatura, o mejor dicho, una característica de la buena literatura es cómo conecta con la condición humana, ¿no? Lo que nos emociona, lo que nos llega bien hondo y no se queda ahí en la mera superficie. Cosa que puede pasar con cierto tipo de ciencia ficción, quizás, porque a lo mejor se pone el foco más en cuestiones tecnológicas o científicas o de ese tipo de posibilidades. De hecho, muchas veces me pasa que siento que los textos, las novelas o los cuentos pierden un poco de fuerza o de valor o de calidad literaria cuando explican demasiado ciertas cosas, ¿no? Y es como, Bueno, te falta. a mí me pasó eso con el de Bradbury, porque él habla de la máquina conectada con todos los cables, y si viaja la máquina, ¿a dónde la enchufan después? Y si no viaja, se teletransporta, es como que ahí hay algo que yo no le hubiera puesto cables, para que la máquina pueda viajar sin tener que estar enchufada a nada. Claro. Bueno, a veces pasa eso, cuanto más te explica, más Sí. dudas nos genera, ¿no? Si ni lo pensamos, no pasa nada. A mí hay una gran cuestión que siempre tengo con los viajes en el tiempo, que es, la Tierra se mueve no solo alrededor del Sol, sino a través del universo. Entonces, para hacer un viaje en el tiempo, habría que calcular con mucha precisión dónde vas a aparecer para estar en el mismo lugar en cuanto a las coordenadas del planeta, porque en cuanto a las coordenadas del universo estás lejísimo si te vas antes o después en el tiempo. Y eso en general no aparece en ningún lado en los viajes en el tiempo. Y por otro lado, si va a aparecer algo acá digo, al lado de nosotros, algún viajero del tiempo, bueno, ahí donde aparece hay algo, no hay vacío. Entonces, ¿qué pasa con lo que hay ahí? ¿Qué pasa si vas a aparecer donde hay una montaña? No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Si alguien estaba acá donde estoy yo ahora hace 10 años, bueno, hace 10 años yo ya vivía acá, no importa, pero si viaja alguien en el tiempo y tiene que aparecer acá donde estoy ahora yo. Bueno, ese tipo de detalles en muy pocas historias de ciencia ficción aparece, y cuando aparecen me parece que eso sí viene bien, no porque haya que explicarlo, pero sí al menos tenerlo presente para que estén ahí, para que no parezca un olvido, no parezca que quede igual. Aparece con el viajero del tiempo, cuando hace su primer viaje, en La máquina del tiempo de Wells. Ah, mirá, no me acuerdo, pero bueno. Y yo cuando daba clase lo daba. Claro. Así que lo tengo muy leído. Ese y el viajero, el del trueno, también lo daba. Así que son cosas que las tengo muy... con eso no me equivoco. Pero dice que en un momento está rodeado y que se plantea también la posibilidad de aparecer en un lugar donde haya una montaña o algo así. Claro. Bueno, y no sé si es el de Wells el que se trae una flor del futuro. Y La película. ¿en la película es? En la película. Bueno,
Porque después está el que te dice que es una flor que por más que sea del futuro, está hecha con unos átomos que existen en este momento, porque los átomos no se deshacen. Entonces, ¿dónde estarán esos otros átomos en este momento? Bueno, son ideas que están ahí, que cuando se nos aparecen y cuando uno se pone a pensar y a reflexionar sobre estas cosas son súper interesantes. Elena. Bueno, buenas tardes a todas, creo que somos todas mujeres, no sé si hay alguien más. Creo que hay algún... Creo que hay alguien más, bueno, a todos. Me pareció interesante lo de Graciela, que no es del palo, y creo que sus aportes van a ser sumamente interesantes, porque yo no me gusta la ciencia ficción, y sin embargo, bueno, me atrapó, y por otro lado, quiero decir que leer a Lagoro es como haber leído mi Rosario de mi niñez, de mi adolescencia, y Jesse Bar, que quise investigar el Burgundy. No existe el Burgundy, pero ella lo cambió, porque estoy segura que Trafalgar Medrano era su amigo, existió, y la favorita, la famosa tienda que se crea en el año 29, que creo que es el año que ella nació, sigue existiendo, nada más que después fue Falabella, y hoy es un popurrí que no tiene nada que ver con la favorita que nosotros visitábamos y nos maravillábamos con esa obra majestuosa creada por dos inmigrantes asturianos, y bueno, me conmueve leer, para nosotros en Rosario es Lagoro, y para ella Súger es el Goro. Y quiero decir además que cuando ella habla de Horacio, Horacio es un arquitecto reconocido acá en Rosario. Él dirigió la tesina de mi hija, que ya no está, y bueno, me trajo muchísimas cosas, me movilizó demasiado, y tuve que releer todos los cuentos porque me había quedado impactada por el mejor día del año, y bueno, leerla a Lagoro era como estar conversando con ella, porque como ella escribía, así era ella. Cálida, anfitriona, amiguera, bueno, todo lo que uno quiere de ser amigo de alguien, ¿no? Y creo que con Trafalgar Medrano ella está contando cosas de un amigo. Y bueno, hay mucho para decir, pero me quedé con ese, si bien el de Úrsula también me gustó, incluso porque recordé lo que vos habías dado, Cristian, en su momento cuando leímos otro cuento de ellas, de Altamar, ¿era? ¿De los cuentos de Altamar? No, de Terramar. De Terramar. Era un cuento titulado El poder de los nombres. El poder de los nombres, pero yo no me acordaba si era de Terramar o era de otro. Si no recuerdo mal, es el cuento en el que ella por primera vez empieza a delinear el mundo que después va a desarrollar en Terramar. Sí. Así que, bueno, hoy tuve que retomar todos los cuentos porque no me acordaba de todos, releerlos, y bueno, Borges, como siempre, es universal, y ahí volví a recordar los cambios políticos, los cambios que él mismo describe, ¿no? En el otro joven, y él, habiendo ya en un tono irónico, contrarrestando todas las ideas de ese joven que fue él, y hay como una contradicción, no sé si contradicción, pero dejando en claro que el otro ya no era el mismo, ¿no? En ese juego del doble. Así que bueno, voy a dejar el espacio para que sigan hablando las demás, y después quizás haga algún otro aporte, pero les cuento lo que me movilizó a mí el cuento de Angélica. Quizá porque la tengo más a mano, quizá porque lo conozco a Horacio,
quizá porque conozco la calle Córdoba, conozco La Favorita, conozco ese bar, que no sé si es el Telégrafo, si es Sorocabana, si es Panambí, pero bueno, uno de esos es, pero no es Burgundy, porque no existió el Burgundy. El Así Burgundy que, fue una creación. bueno. Bueno, muchas gracias por contarnos. Por supuesto que cuando existen cuestiones personales que nos conectan con un texto, con un autor o autora, claro, nos atraviesa de otra forma, ¿no? Sí, totalmente. Tuyo. Y vos sabés por qué. Sí, así que es normal que te haya conmovido de esa forma, que te haya llegado, y además porque se añade el hecho de que el modo de escribir de ella es muy cercano a nosotros, ¿no? Sí, eso quería rescatar, el vocabulario, ¿no? Porque me importa un pito, es propio del rosarino, es una cosa que la decimos muy a menudo, quizá ahora los adolescentes no usan esa expresión, pero los más veteranos sí. Y bueno, ella lo usaba corrientemente. Y la forma en que combina esa aula tan coloquial, tan familiar, con la ciencia ficción y con estas historias de otros planetas y de viajes en el tiempo, ahí aparece esta cuestión de que obviamente no importa cómo viajan, dónde están esos lugares y por qué, cómo hace para comunicarse, ¿no? Infinidad de cuestiones que si uno se pone en un tono realista, empezarían a surgir las dudas de cómo hace, pero no importa nada porque de entrada ella lo plantea en otros términos, en otro registro, digamos, ¿no? Va por otro lado su planteo. Así que bueno, eso me parece que es parte del valor que tiene su literatura y ese libro en particular, ¿no? El personaje de Trafalgar Medrano y sus viajes. Bueno, Graciela. A raíz de escuchar hablar de Angélica Gorodischer, que yo no la conocía, me encantó y me puse a leer lo que había notado. Y pongo, es viaje en el espacio y en el tiempo. O sea, también viaja en el espacio. Podría haber entrado en otro grupo de cuentos perfectamente en el que solo fueran viajes en el espacio. Sí. Eso es lo que me llamó la atención y en algún punto dice, registré, sin perder el contexto de charla de café. Me parece muy logrado de parte de la autora, la verdad que no sabía que era tan famosa, yo no la conocía, ya les digo, esto pasa porque vengo de otro lado, del lado de la ciencia, pero realmente me gustó mucho esa parte, pero me genera cierta incomodidad. Es como que quedaban muchas cosas por sabida o ahí, y es la misma incomodidad que tiene la que está escuchando. El personaje, quizás la protagonista, no sé cómo expresarlo, pero cuando yo lo estoy leyendo, hay alguien que está escuchando a Trafalgar. La narradora sería, porque es la que cuenta la historia. Pero no dice quién es, la que cuenta la historia, la narradora, está incómoda en algún punto, porque le hace preguntas permanentemente, porque hay cosas que no le cierran. Esa incomodidad yo la sentí también. Ahí es cuando digo que el cuento está logrado porque te hace sentir lo mismo que quieres transmitir. El apuro también, de que querés saber, a ver, contar la historia sin dar tanta vuelta. Claro, ¿y qué pasaba en ese planeta? Bueno, por eso es el espacio también, ¿no? Fanática de Star Trek, por supuesto, y de viaje en el tiempo. Las dos cosas. Bueno. Y ahí que decís que el viaje en el espacio, porque el otro, en realidad, están en distintos espacios también, en distintos tiempos, y uno en la vigilia y otro en el sueño. Es como que ahí es todo diferente. Bueno, no sé si vieron la película que les pasé, es cierto que se la pasé ayer, ¿no? O sea, si la vieron anoche o hoy, pero no había mucho tiempo. Pero esta película llamada Tres cuentos de Borges, que es una película francesa, hablada en varios idiomas, pero mayoritariamente en castellano. Hay un actor que hace de Borges, y Borges casi todo lo que dice lo dice en castellano en la película. Y enganchan tres cuentos, el primero es el otro, y después están el disco y el libro de arena, tres cuentos del libro titulado El libro de arena. Y hay como una trama, ¿no?, que marca los tres y les da como un hilo conductor. Y en un momento en el que no están hablando de ninguno de los tres cuentos en particular, sino que es de parte de esa especie de hilo conductor, dicen el personaje de una chica que anda con él, que yo creo que es medio María Kodama, supongo, que en la imaginación de los creadores, y le dice, la única manera de viajar en el tiempo es viajar en el espacio. Y me quedé con esa frase,
Y ahora ustedes están diciendo algo muy, muy parecido. Así que bueno, después por ahí la pueden ver. Es una página recontra pirata que no sé de dónde la saqué, pero está ahí y se ve la tele. Así que, bueno. Eso. Y creo que iba a decir algo más y ahora se me está yendo, pero ya me voy a acordar. Lo de la narradora de Angélica Gorodiller, que también en estos días, leyendo otras cosas, estaba leyendo un decálogo para escribir novelas policiales. Un decálogo escrito en 1929, que en algunas cosas se quedó un poco viejo, habla del policial clásico, el policial de Enigma, ¿no? Que sigue las reglas de Conan Doyle con Sherlock Holmes y Agatha Christie y demás, no habla de todo el policial negro posterior. Y dice en un momento, en uno de los puntos del decálogo, que el ayudante, el Watson, el ayudante que a su vez es el que narra la historia, ¿no? Según el modelo clásico, tiene que ser un poco más, no me acuerdo con qué palabras lo dice, pero como que su capacidad intelectual tiene que estar un poquito por debajo de la del lector. No mucho, pero un poquito. Y a mí me encantó ese dato, porque no lo había conceptualizado de esa forma y dije, claro, a Watson se lo ve a veces un poco tonto. No es que sea tonto, pero un poquito sí, como que duda sobre cosas o no entiende cosas que Pero para mí porque no quiere parecer engreído, porque él tiene ideas, él las escribe y retiene todo en la memoria y saca un montón de conclusiones. Lo que pasa es que él es el que narra la historia, entonces, y lo quiere dejar como súper a Sherlock. Claro, bueno, creo que en parte es eso cuando narra, pero hay otras situaciones en las que no es cuando narra, sino cuando vive o cuando cuenta lo que vivió. Después otra cosa es que le creamos o no, ¿no? En el momento de la... Sí, para mí es inteligente, Watson. Sí, no, por eso, no digo que no digo, es como un escaloncito por debajo, pero ¿para qué? Para que a veces haga preguntas o para que a veces Sherlock tenga que Para que explicar pueda cosas. cuestionar, para mí, ¿qué es eso? Yo siempre lo entendí eso, porque puede cuestionar cosas que por ahí el lector también cuestionaría. Claro, que cuestione o que obligue a Sherlock a explicarlo. Si Watson fuera tan brillante como Sherlock, o casi, no se explicarían las cosas. Claro. Simplemente con mirarse entenderían los dos lo mismo y nosotros nos quedaríamos afuera. Entonces, esa necesidad. Y me parece que tal vez el personaje de la narradora, el personaje de la Angélica Gorodiller que habla con Trafalgar Medrano, un poco cumple ese rol, ¿no? Como que tiene que ponerse un poco en ese lugar para darle lugar a él, para que él brille, para que él cuente sus historias, para permitirle que tarde lo que tenga que tardar, para crear el suspenso como tenga que crearlo y demás. Me parece que va un poco por ahí. A mí se me hicieron un poco tediosas las interrupciones del mozo con el café. Es como que al principio bueno, pero después basta. Sí, bueno, el mozo se torna también un personaje. No es... Sí. Y es un personaje recurrente. Recordarán que yo les decía, cuando mandé el material sobre ese cuento, que ella sugería leer en orden los cuentos del libro, ¿no? Que si bien son cuentos y se pueden leer por separado, ella sugería eso, y en parte por la forma en la que van ganando peso y profundidad, tanto el vínculo de ella con Trafalgar, el lugar del mozo, el lugar de la propia Rosario, de hecho, de la ciudad. Así que eso es interesante también. Juli, vos tenías la mano levantada. Sí, pero como me desmuteé, se me fue, pero bueno. A ver, no tengo muchas ganas de hablar hoy, pero bueno. Voy a decir del cuento, bueno, me gustaron todos. Ray Bradbury, bueno, para mí me encanta. Sobre todo que no se meta tanto con lo científico, que no sea tanta ciencia y que sea más ficción. Y el tema de la tecnofobia, que yo te había dicho, yo investigo mucho sobre lo que es tecnologías y el tema de la tecnofilia que estamos asistiendo al día de hoy, la tecnofobia, ¿no? Que me parece que, bueno, por lo menos mi camino es ir por el medio. Voy a ir directo al de Úrsula, al Abril en París. Uh-huh. El que me produjo como, no sé, picazón o no sé. La parte que yo te dije, que me molesta mucho, es el tema de este lugar de las mujeres, en realidad el lugar de los hombres. Ah,
el lugar de cómo toman a las mujeres. Vos habías dicho que sí, que ellas están mejor que en su época, lo que sea, pero bueno, ahí me hizo mucho ruido este Yo lo lugar de dije, los hombres. perdón, quiero aclarar, lo dije como explicación de por qué aceptan lo que les toca. No, Pero yo, es que está bárbaro, yo también lo pienso, pero yo estoy haciendo, digamos, qué es lo que me pasa con esto, ¿no? sí, Digo, con cómo describe la Úrsula esta situación, es algo que a mí leyendo es como que, digo, esto me está molestando, por eso es lo que yo te decía, que me empecé a preguntar, bueno, que vos dijiste que era feminista, qué sé yo, bueno, realmente capaz que me empiezo yo a preguntar, porque a mí lo que me molestaba era que en un cuento que están todos felices, este lugar de estos hombres que no preguntan por el deseo de la mujer. Sí, obviamente, está en un lugar mejor, donde si en un lugar sos una esclava, vas a estar en un lugar donde, qué sé yo, es un lugar más ameno y que no vas a estar, pero esto de, bueno, sí, me la llevo igual el tipo, está bien, estás mejor, entonces, esto de, como postura, digo, como algo que por ahí, no sé, yo creo que siendo mujer, por lo menos a mí nos pasa, hablo por todas, pero bueno, por generalizar, esto de no preguntar por el deseo de la mujer, ¿entendés? Como asumir que como vos en el pasado fuiste esclava y estabas peor, acá estás mejor, asumo que también eso es. Después lo otro, qué sé yo, sí, me trajo como como esta inquietud, esta molestia. Igual sabés que yo agradezco los cuentos que me provocan esto, no es una crítica porque son los que más me interesan. Pero bueno, eso es lo que me pasó. vos me decías en un momento que si lo leemos en clave feminista, te parece que está bueno porque de Yo me alguna... lo pude, claro, yo sí me digo, bueno, está bien, porque yo es como que necesito encontrarle la vuelta, digo, bueno, está bárbaro, o sea, me gustó en ese sentido, bueno, sí, digo yo, si la escritora, yo la leo en clave feminista que quiso precisamente en algo tan lindo, en algo que termina tan bien, tan felices, poner algo ahí que no es obvio, pero que está, y que si uno tiene esa mirada feminista lo puede ver. Me parece bárbaro, me parece súper logrado. Ahora, como ciencia ficción y como cosa, a mí no me termina de cerrar. Digo, fantasía, no, pará, acá me estás diciendo algo que no, ¿entendés? No podemos soslayar esto, ¿se entiende? Porque es algo, sobre todo a mí que siempre estoy en el tema de lo que es el deseo. A ver, ¿cuál es el deseo? Darle el lugar al otro para que no sé, muestre, digamos, desarrolle, construya su deseo. Sí, Y bueno, eso por un lado, y después lo de la infancia, esto yo no volvería a mi infancia, así que lo entendí completamente a la seca. Eso es lo único que voy a decir. bueno, no, te decía como para no irnos del tema anterior, porque yo quería Sí, destacar. Cuando yo leí el cuento por primera vez, el de Úrsula, en el momento en el que aparece la primera de las mujeres, que es la que traen como, a la que presentan como taciturna, humilde y hosca, y no me acuerdo qué otros adjetivos, yo digo, bueno, apareció, y inmediatamente después lo que me imaginaba era el momento en el que ella se revelara, ¿no? El momento en el que se pone a decir quiénes son ustedes, qué hago yo acá, y a defenderse y a patalear o a querer salir corriendo. Y sin embargo, su actitud es de lo más sumisa. Pero porque estaba rota. Y para mí, cualquier persona, un hombre también, un hombre roto, esclavizado y maltratado, hubiera llegado de la misma manera. Con Bueno, que le dieran de comer y no le pegaran, ya está. bueno, eso fue lo que pensé después. Cuando vi que Sí. lo que yo esperaba no sucedió, digo, claro, va por ahí, que es un poco, eso es lo que decías, Juli, que te dije yo. claro, exacto, porque yo también digo, bueno, se tiene que revelar, pero no, porque cuando se habla de lo que es el patriarcado, en realidad es una manera de pensar que tenemos, no se trata ni de que sea hombre ni que sea mujer, sino que tiene que ver y estar totalmente relacionado con la estructura capitalista, digo, es una manera de pensar que nos cuesta mucho salir, porque es como estamos estructurados, es como si fuera la base de nuestro, como el formato, tendremos que formatearnos, nacer en otra sociedad, con otros valores y otras cuestiones. Pero sí, también me pasó esto de la rebeldía exactamente. Sí, sí. Bueno, y cuando aparece la otra mujer, la del futuro, ahí ya cuesta más entenderlo, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando ya dije, bueno,
nada, es que el plan del cuento es este, y bueno, o lo tomás o lo dejás, y como termina, como el final los ves tan contentos a ellos, es como, y bueno, está bien, vayan, disfruten de Abril en París, pero queda una sensación un poco rara por ese lado, ¿no? Si uno se para en ese lado, alguien me dijo, alguien que no está acá formando parte del encuentro hoy, pero que leyó el cuento y me decía, me pareció naif, y tiene algo de naif. Sí, tiene algo. A mí no me pareció ni verosímil ese cuento, como que salieran por las calles de París, cada uno disfrazado de su época, con la altura que le correspondía a la época, y que no pasara nada, eso ya. Claro, claro. No. Es ese punto en el que, bueno, está bien, te lo compro, pero porque sos vos. O Bueno, porque están muy contentos en el final, sí. Eso es lo que quería decir con respecto a por qué yo dije lo amé, porque me quedé solo con el tema de la soledad. Yo creo que fue cada personaje, incluyendo el perrito, fue resolviendo el tema de la soledad, solo eso. Los humanos somos más complejos que eso. Entonces, desde el lado de la chica, de cada una de las mujeres, te podés plantar, desde el lado de los hombres, porque si no es ridículo que el del futuro se haya vuelto al pasado, pero por su soledad lo elige al amigo, que yo también pensé que iba a haber una historia de amor porque daba eso, Sí. pero en realidad no es verosímil el cuento, es naif totalmente y es cómo resuelve la soledad. Entonces, en ese sentido te deja una sensación de decir, qué lindo, la felicidad es posible. Yo lo tomé desde ese lugar. Sí, yo creo que va por ahí, por eso casi todos los comentarios anteriores coincidían en eso, sí, lo amé, decías vos, o me encantó y eso, porque nos queda como esa sensación, porque me parece que de alguna manera nos compra el cuento, ¿no? Nos lleva para donde nos quiere llevar y terminamos como contentos, como si nos obligara a anular la capacidad crítica para ver la otra parte, de alguna forma. Estabas, Estela, con la mano levantada y no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. Bueno, no, en realidad, con respecto a Abril en París, yo en principio lo compré porque me encantan las historias con final feliz. Soy súper, no sé, infantil en ese sentido, me encantan por una necesidad mía. Pero de la misma manera que me gustó, de la misma manera me interpeló a revisar un montón de cosas, ¿no? Porque a veces, bueno, esos finales felices son forzados, ¿no? Y comparto lo que dice Julieta, ¿no? Que también con el deseo de ellos hubiera sido suficiente, el deseo de estar juntos y de compartir, el deseo por el conocimiento, ¿no? Que hace esa perfección esa felicidad tan perfecta. Creo que es muy cosificante para la mujer el hecho de que la hayan convocado primero a Bota y después a esta antropóloga del futuro, justamente para satisfacer el deseo de esta pareja de amigos o de personas que estaban tan conformes consigo mismas, con sí mismas y podrían haber concluido ahí el cuento. Sí, me pareció muy forzado, ¿no? El final. Y bueno, esto quería, o sea, estaba esperando en cierta forma la opinión de Julieta porque ella suele ver toda esa parte psicológica de los personajes que bueno. No suelo ver siempre la parte fea, se ve. No. Si yo me cuento. estoy dando cuenta. No. Yo el cuento lo llevé a terapia, a mi terapia, para ver el tema del deseo y qué pasaba con el deseo una vez que se satisface. Porque claro, ellos en principio tenían el deseo por el conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento de su época, ¿no? Con 5 siglos de diferencia, pero en realidad los dos estaban muy frustrados porque no tenían no podían demostrar esa teoría que tenían. Y el encontrarse mágicamente y comprenderse mutuamente lo llevó a una felicidad. Ahora, una vez satisfecho ese deseo, apareció otro deseo que, bueno, lo resolvieron con la misma
con la misma magia, pero por ahí forzando voluntades. Igualmente en el primer encuentro el profesor vuelve a su época y después decide ir 5 siglos más atrás, o sea, hace al revés, lo formula al revés y bueno, puede volverlo, puede decidir, o sea que ejerce su libertad. Yo supongo que a la esclava se le podría haber dado también una misma salida, una misma posibilidad, aunque seguramente, dadas las características de la época, por el solo hecho de que la trataran bien se hubiera quedado. Pero en el caso de la antropóloga, vaya a saber. O sea, porque ella estaba definida por una falla genética, ¿no? O sea, su profesión y demás, y que seguramente se sentía muy incomprendida en su tiempo. Creo que podría haber decidido volver. A mí me quedó esto o sea, esta pregunta que vos hiciste, cómo puede haber sido que se aceptara tan rápidamente cambiar de época, ¿no? Cambiar no de lugar, sí, de época, con una sociedad tan diferente. Era, en palabras de la antropóloga, era esto de estar en casa y la idea de hogar. A veces creo que se puede ser muy extranjero en la misma realidad y con la misma familia, y a veces uno con ciertas personas o ciertas circunstancias se siente en casa como la realidad que permite que uno sea tal cual es. Creo que pudieron conformar en forma naif o en forma muy utópica, ¿no? O sea, un nosotros donde cada uno podía ser quien realmente quería ser, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que es muy bello como está contado, pero sí, tiene mucho para cortar y para interpelar, también en lo personal. Así que bueno, era eso. Los otros me encantaron, del de Bradbury también me gustó mucho toda la poesía con la que describe cada pasaje, esto de volver, de cómo es volver en el tiempo, ¿no? O sea, y cómo lo describe, esto que el sol se levanta hacia el occidente y se pone en el oriente, las lunas dan vueltas sobre sí mismas, los conejos vuelven a las galeras, o sea, toda una forma muy descriptiva de mostrar cómo se había cambiado de tiempo. Y el efecto mariposa, como aparece también descrito tan poéticamente, cuando vuelven y ven que algo había cambiado, todavía no sabían qué, pero era como alguna sustancia química que era imperceptible y que solamente la podían absorber, o sea, ellos absorbían que algo tenue había cambiado. Bueno, eso por ahora, y la descripción del dinosaurio me encantó, es más, me encantó porque respeta lo científico, pero de una forma muy linda. Y la forma en que muere también, ¿no? Con estos fluidos que van pasando, cómo describe la muerte, ¿no? Con estos fluidos que van pasando de cavidades hasta una glándula hasta cerrarse. Me pareció muy poético, muy, muy lindo. Y los otros también me gustaron. O sea, en realidad toda la colección de los cuentos que presentaste me gustó mucho. Pero el Abril en París es como que me interpeló más en lo personal. Así que no, es lo que me gusta, porque vos como siempre decís, o sea, te hablan de lo humano los cuentos, más allá de cuál sea la historia y cómo sean los personajes, y como también suele decir Julieta y mi psicóloga, ¿no? Que todo esto nos habita, todos esos aspectos nos habitan, así que bueno, un gusto. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Usaste la palabra utópico en un momento al hablar del final o la trama de Abril en París, y me hiciste pensar en las utopías, justamente, en las novelas o los relatos que plantean mundos perfectos en un futuro hipotético.
Y creo que nos pasa un poco, creo que el efecto termina siendo, no lo había pensado, pero termina siendo un poco ese, termina siendo cuando lees esas utopías de un mundo perfecto del futuro donde los seres humanos van a ser todos hermanos o vivir como hermanos, no le creemos, pero nos encanta pensar que existe la remota posibilidad de que eso pudiera suceder. Y quizás un poco lo mismo nos pasa con el cuento, con Abril en París, ¿no? Es como que, y mirá, es medio naif y no me lo creo mucho, pero qué sé yo, me gusta. Entonces, compro. No creo que va un poco por ahí, o puede ser que esa sea una lectura posible. Como en las películas de Woody Allen que mencionaba yo y que quiero traer de nuevo, porque yo las tengo muy presentes, porque me gusta mucho su cine y porque hay muchos finales que son así. Y al principio, hace muchos años, cuando empecé a ver las películas, me pasaba lo mismo, no me cerraban y decía, ¿por qué ese final tan tonto? Hasta que me di cuenta, ¿no? De que, bueno, no es que sea tonto, es una clase de final. En todo caso, te puede gustar o no, pero se elige, es una decisión tomada. No es que quiso hacer otra cosa y le salió mal, sino que es una decisión hacer eso. Y así que ya sabes, Juli, que la gente te está esperando para que les des malas noticias y les arruines los cuentos. Horrible, me di cuenta de eso. Siempre hago. Pero con todo gusto, porque se aprende un montón. No, con No, todo pero gusto. además, bueno, yo hice con Cristian un taller de escritura y mis cuentos también. Creo que solo una vez fue un final feliz que me salió horrible. Pero lo que yo escribo termina todo catastrófico, horrible. Es lo que más me gusta. Y no me salen los finales felices y eso no. Claro. ¿Por qué terminar bien una historia si podemos terminarla toda mal? Totalmente. La termina bien. Andrea, estabas con la mano levantada antes y ahora no. No sé si porque ya no querés. No, es que ya se habló mucho del cuento de París, entonces ya está. Bueno, pero no te cohibas. Si querés decir algo, puedes decirlo. Pueden decirlo lo que queramos. No, no es muy relevante. Hablaba, creo que Estela, bueno, que se podría haber terminado el cuento tal vez antes, cuando los hombres ya estaban contentos con su amistad, su deseo científico satisfecho. No me acuerdo cómo era la frase, pero estaba muy bien dicha. Yo creo que tiene que ver también con esta cuestión de que para comprobar que algo funciona hay que repetirlo, ¿no? Entonces, bueno, convocan a una mujer. Vamos a decir en su descargo que están los dos borrachos cuando la convocan. Y que después él vuelve, ante la vista de la felicidad de su amigo, el que convoca lo vuelve a hacer para su beneficio. Pero para que funcione ese conjuro, pareciera que el otro tiene que estar deseándolo, aunque no sea de una manera muy consciente. Tiene que haber un deseo de fugarse a otro mundo distinto, porque si no, digamos, con todas las personas que habitaron, podrían haber aparecido muchas más opciones. Sí, sí. Gente que no estuviera contenta de ir al París del siglo XIII, no sé cuál. No, 15, 1400 y pico. Pero se dice un poco, en el cuento, no se dice abiertamente, pero se dice cuando terminan diciendo la soledad es el hechizo, no hay encantamiento, bueno, es como eso, ¿no? Es como si estas personas al sentirse tan solas, de algún modo se ponen en un lugar de disponibilidad para ser llevados, así que... Eso es lo que yo entendí. Como que es patético, eso no es un final feliz para mí. Bueno... No, porque ellos van muy contentos. Sí, pero no están hilando finos, están contentos. Se conozcan. Por algo estaban solos antes también. Bueno, sí, a ver, una cosa es que el final sea feliz y otra cosa es que evaluemos qué es la felicidad o si nosotros seríamos felices No, claro. Yo con los viejos no podría, pero bueno. Claro, no, o sea, me imagino, eso sería un infierno, tener que vivir el resto de mi vida en el siglo XV, gracias, pero no. Sin agua corriente y con piojos, no. Y bueno, pero a ellos les funcionó. Claro, a ellos les funcionó. Y tal como lo plantea el cuento, es un final feliz. Esto quería decir, ¿no? El cuento lo plantea como un final feliz. Otra cosa es lo feliz o infeliz que pueda parecernos a nosotros, como decía, imaginarnos en ese lugar. Sandra, estabas con la mano levantada.
Sí, yo vos sabés que, hola a todas. Hola. Hola. Yo vos sabés que cuando vos planteaste los cuentos como de ciencia ficción, a mí la ciencia ficción dentro de los géneros literarios es lo que menos me gusta. Pero claro, porque yo lo veía como, entendía como esa ciencia ficción donde se comienza a describir lo científico, lo tecnológico, y es esa cosa tan descriptiva de la cosa científica que a mí particularmente me aburre, porque yo como lectora me quiero creer todo lo que leo. Y cuando leo sobre todo de esto, de lo científico tan detallado, con tanta... Y me cuesta mucho. Lo que sí logré, hay un cuento que no he leído, no alcancé a leerlos a todos, el de Borodilla, pero me gustaron mucho el de Borges y el de La Iseca, porque me gusta esa vuelta, ese viaje al pasado con sabiduría. Me encantó, esos dos cuentos me gustaron mucho. Lo que sí veía también, que no era ciencia ficción o en la ciencia ficción de la distopía o la utopía de Bradbury, clásico, o de Asimov. Y bueno, me gustó leerlos porque los leí más desde el punto de vista de lo extraordinario dentro de lo cotidiano. Porque yo decía, el personaje de Borges, ¿quién no se sienta con uno mismo y se reprocha cantidad de cosas y se dice, ¿por qué hice esto? ¿Qué pasó? El de la Iseca, ¿a quién no le gustaría volver al pasado para no hacer cosas que hizo y de las que está arrepentido? Entonces, lo veía como una especie de soliloquio a los dos, los miré desde ese punto de vista, como lo extraordinario dentro de lo que es cotidiano, de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, no soy de plantearme finales, así que me gustaría que muriera o que se fuera para... No, tomo la historia como viene, de cómo te la larga el autor, y creo que por ahí nos está queriendo decir algo. El de Abril en París, creo que las mujeres sí están como muy desestimadas, pero creo que hay un mensaje también ahí, ¿no? Claro. Mirar esa historia, mirar un poco la historia, ¿no? También. Pero en realidad me gustaron los cuentos porque los vi más ya te digo, desde lo extraño que desde la ciencia ficción. Yo me recordaba de cuentos de ciencia ficción como El peatón, que es de Bradbury, que está en Las Horas Manzanas del Sol. Es un cuento también no hace referencia mucho a lo tecnológico, ni describe tanto esa cosa científica con tanto detalle. Y hay otro de Asimov que el personaje habla con la computadora. Y también está La invención de Morel, que vos no sé si has hablado de La invención de Morel, que Sábato Bioy Casares la escribe en el 40. Y fíjate que el mapping y todas esas cosas no existían. No existía el holograma, no existía nada de eso. Entonces, por ahí esas cabezas me parece que son muy como para tener en cuenta, pero la ciencia ficción así, tan clásica, a mí no es lo que más me agrada de la literatura. Sí. Pero estos cuentos que vos elegiste, ya te digo, me gustaron mucho en general, los 4 que leí, porque me parece que lo que hacen es que el lector tome cierta conciencia de su existencia en el mundo. ¿Cómo existe en el mundo? ¿Qué preguntas te podés hacer sobre un pasado o sobre un posible futuro, ¿no? Bueno, eso me pasó. Y perdón, pero hay un cuento que no pude leer, no llegué. Tranqui, léelo cuando puedas. Sí, porque ya vi ahí las cosas que dijo Elena, ya me gustó y bueno, acuerdo con Estela, creo que habló también.
sobre el cuento de Úrsula. Sí, sí, sí. Bueno, de los 5 que leímos, el único que es ciencia ficción, creo, indudablemente, dentro del género, es el de Bradbury. Incluso con todas estas salvedades, que para hacer ciencia ficción es de lo más, entre comillas, blando Bradbury, ¿no? En comparación con otros autores. Y el otro que está medio ahí jugueteando con la ciencia ficción es el de Angélica Gorodiller, El mejor día del año. Los otros claramente no son ciencia ficción porque el motor que los impulsa es lo sobrenatural. La magia negra en un caso, el sueño, algo que parece ser un sueño en el caso de Borges, el otro, y el pacto con el diablo en el caso de La Iseca. Pero puede llegar a ser hasta lo cotidiano eso, porque todos tenemos de locos un poco. Y bueno, y por ahí en tu soledad o te cuestionas cosas, te preguntas y hablas con un otro, que sos vos. O sea, yo lo veo como algo como algo cotidiano, como formando parte de algo que puede ser cotidiano. Claro, en un sentido metafórico sí, en un sentido más realista, si estás hablando con alguien que en realidad no está ahí. No sé, pero Cortázar decía que le aparecía, o sea que había que mirar eso extraordinario que aparecía en lo cotidiano y que Sí, existe. pero yo soy partidario de todo eso, es metafórico, tomemos con Bueno. todo porque... Entonces, Si no, es una psicosis. Claro. Si no me declaraste. Si escuchás que Qué te contestás, peligrosa que sos, Julieta. no, pero entra dentro de la psicosis. Si vos escuchás, si tenés alucinaciones Hablar auditivas o hablas. Si te Salirte escuchás o de te vos y ves. mirarte, salirte de vos y mirarte y criticarte, no, está bueno eso me encuentro. Pero metafóricamente Bueno. Sí, está buenísimo. Sí. Incluso Cortázar cuando decía lo de yo escucho una voz que me guía y que me dicta. Mentira, nadie escucha una voz, salvo que estés loco, como dice Juli, que tengas una psicosis o algo así. Si no, todo lo demás son formas de decir, formas que buscamos para referirnos a lo que hacemos, lo que nos pasa, pero en otro orden. Mira vos. Bueno. Pues si Cortázar hubiera de verdad escuchado voces y esas cosas, no hubiera sido capaz de escribir lo que escribió. Bueno, Hernán, te doy la bienvenida, estás con la mano levantada y sos el otro representante masculino de este encuentro. Estás muteado, ¿eh? Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahí sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, es mi primer mes en el club, así que estoy contento. La verdad que estoy muy contento. A mí mi señora se había enganchado hace unos meses y me dijo unite, y la verdad que es algo recontra satisfactorio lo que encontré. Más que nada porque yo soy papá de 3 hijos, tenemos una bebé de 4 meses, tengo muy poco tiempo para leer. Y el hecho de haber encontrado cuentos que en 20 minutos, media hora, podés leer un cuento que encima te deja pensando toda la semana es algo que súper gratificante. Así que eso te lo recontra elogio y es algo muy lindo haber encontrado este club. Eso es lo primero que quiero decir. Bueno, gracias por decirme. Y en segundo lugar, lo que a mí, o sea, todos los cuentos me gustaron, pero el que más me movilizó fue el último, el de Borges, y especialmente después lo que vos pasaste en el comentario sobre el cuento de Dolina. Uh-huh. Y me hizo pensar en qué pasaría si yo me encontrara conmigo mismo a los 20 años. Uh-huh. Y qué me diría y qué no me diría. Porque, por ejemplo, me he encontrado muchas veces, me han pasado ciertas cosas en el cual vos en ese momento decís, por favor, que venga mi yo del futuro a decirme cómo terminó esto. Momentos, viste, de angustia, de incertidumbre, o de, no sé, ciertas cosas en las que vos decís, por favor, decime cómo termina esto. Entonces, muchas veces yo decía, ojalá que venga mi yo de dentro de 5 años y me diga, mira, salió así te quedás tranquilo. Entonces me puse a pensar un poco en qué me diría y qué no me diría, porque también después, me ponía a pensar y decir, ¿me lo diría? ¿O quemaría esta situación? ¿Valdría la pena decírmelo? Y bueno, me dejó pensando mucho en eso. ¿Qué pregunta me haría o qué pregunta le haría yo no sé, al Hernán cuando tenga 65 y decirle cómo salió tal cosa, como, no sé, yo tengo 3 hijos, o sea, que hoy en día es tal o tal, no sé.
esas preguntas, tantas preguntas uno se haría, y después también, ¿qué dejarías de preguntar porque realmente no lo querés saber? Claro. Nada, eso me movilizó mucho y me dejó pensando mucho ese tema. Sí. Creo que nos pasa a todos al imaginarnos esa situación, que por un lado queremos saber, pero por otro lado decimos, ¿de verdad quiero saber? Si pudiera, querría saberlo, desde lo más trascendental a lo más trivial, como quiero saber cómo va a salir el partido del domingo o no, prefiero esperar a ver qué pasa. Claro, pues a veces, lo digo yo como futbolero, a veces sufro tanto por la espera de un partido que pienso, si supiera cómo sale ya no dejaría de sufrir, pero si supiera no tendría sentido, ¿no? Bueno. Claro, justamente eso, de esa incertidumbre creo que también a veces le da un poco de sentido a lo que vivimos día a día, porque si no perdería la gracia. También. Claro. Y vos decías la angustia o la inquietud por algo que no sé qué va a pasar. Bueno, pero esa angustia y esa inquietud también nos forma, también somos los que somos por las angustias y las inquietudes que fuimos viviendo a lo largo de la vida. Si estuviéramos tan tranquilos porque supiéramos ya lo que va a pasar, seríamos diferentes. No sé si mejores o peores, pero seríamos diferentes. Sí, creo que también uno se va formando en base a eso, y lo que sos vos, y vos estás satisfecho con lo que vos sos hoy en día, sos la base de las experiencias que viviste en tu vida. Claro. Entonces, si viniera alguien a decirte cómo va a estar todo, creo que como que le perdería esa gracia. Pero también a veces te ahorraría ciertas angustias. No sé, es raro, ¿no? Pensarlo, y creo que serían decisiones difíciles. Creo que lo muestra Dolina cuando yo me quedé, cuando vos lo contabas, como que él decía, le quería preguntar por papá, pero no me animé. Pues claro, vos no sabés qué respuesta puede llegar, y no sabés si realmente querés saber esto. Pero y no le pregunta, pero el otro tampoco le dice nada y se queda preocupado por el hecho de que el otro no le dijera nada. Tal cual. Entonces es como que es medio imposible salir de la angustia y de cierta angustia y de cierta inquietud. Sí. Pero bueno, nada, ya de por sí que me haya dejado eso, el haber leído un cuento de Borges, y tu comentario para mí eso es recontra valioso. O sea, que te deje pensando eso, o sea, para mí suma muchísimo. Así que bueno, eso quería acotar. Bueno, muchas gracias por compartirlo. En mi cabeza están tan unidos ambos cuentos, el de Borges y el de Dolina, que siempre tengo el recuerdo falso, salvo ahora acabo de releer los dos, entonces no, pero cuando pasa un poco el tiempo, creo que es el de Borges el que termina hablando de quién de los dos es el intruso en el tiempo. Sí, es el de Borges. No, la palabra intruso no está en el de Borges. ¿No? No, es el de Dolina. Mira. Me pasó porque ahora fui a buscar y puse con el buscador intruso, no está, y dije, claro, está en el otro. Claro. Está el cuento famoso de Borges que es La intrusa, pero es otra cosa. En este cuento no está. Y una cosa que a mí me parece un ejercicio de imaginación interesante es que a lo mejor esto que estamos planteando sí que sucede. Tal vez, a mí a veces me pasa, siempre lamentamos mucho cuando algo nos sale mal, ¿no? Y pensamos, mirá vos, de haber sabido, no hubiera hecho tal cosa para evitar que pasara tal otra, ¿no? Pero a veces es al revés, a veces nos sale bien algo, y cuando nos sale bien, obviamente no lo lamentamos, pero pienso, era improbable que esto saliera bien, mirá qué suerte tuve. A lo mejor lo que pasó es que mi yo del futuro viajó al pasado y me ayudó sin que yo me diera cuenta a que esto tan improbable funcionara de esta forma. Es completamente inútil este pensamiento, pero a mí me parece divertido, me parece interesante en un nivel narrativo o de imaginación. Sí, está bueno pensarlo de esta manera. Y es para no caer en el pesimismo siempre que nos sale algo mal y olvidarnos de la parte de que muchas veces salen bien las cosas. Claro. Así que bueno. Sí, quizás, yo muchas veces pensaba, ¿no? Quizás es una sumatoria de cosas que al final el camino elegido es el correcto, pero bueno, quizás estás en el medio, en el momento en el cual no es el mejor, pero decís, bueno, hay un montón de curvas que vos no sabés en dónde va a terminar. Entonces quizás el camino en el que estás ahora es realmente el mejor, pero bueno, todo es recto. Sí, y además todas las alternativas son contrafácticas. No hay otra realidad con la que comparar.
Tal cual. Aún cuando decimos, mirá cómo me equivoqué aquella vez, tendría que haber optado por el otro camino, y andás a ver qué pasaba, qué otros inconvenientes Claro, totalmente tal cual. impensados podían surgir. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias, Hernán. No, usted. Bueno. Elena. Sí, yo quería decir con respecto a que a mí no me gusta la ciencia ficción, quiero decir que Bradbury, bueno, me llegó al corazón, porque si bien vos me decís que es ciencia ficción, me parece sumamente humano en el sentido de, como dijo Julieta, esa tecnofobia y aversión a la tecnología y también con respecto a la alteración del medio ambiente. Porque creo que, no sé si lo dice en el cuento o lo dice en un reportaje, que es tan grave matar a un gigantesco dinosaurio como a una inofensiva mariposa. Y creo que también, sí, lo dice en un reportaje, él no tuvo oportunidad de hacer estudios académicos. Y todo lo que pudo leer, lo leyó en las bibliotecas populares. Entonces, él decía, yo odio la tecnología, a mí no me vengan porque creo que tuvo oportunidad de alguien le ofreció vender sus libros a través de internet y él se negó terminantemente, justamente por esa tecnofobia y aversión a la tecnología. Así que quiero decir que me propongo leer otras cosas de él, porque me decía una compañera, dice, pero no, Bradbury te tiene que gustar. Y yo siempre con el tema de la ciencia ficción, que la tengo así de lejos, bueno, creo que me va a obligar a leer otras cosas que no las tengo leídas, y bueno, me propongo hacerlo, ¿no? Y otra cosa que quiero decir, que a las 20 tengo visitas, si no terminamos la reunión, yo me voy a ir a las 20. Así No, que, tranqui, que a las 20 nos vamos todos. bueno. Mañana, pueden volver todas las que quieran, podemos volver a vernos mañana a las de 11. No creo, porque las visitas van a estar mañana también. Bueno, en ese caso entonces no, pero el resto, si quieren y pueden. Y reitero lo de Hernán, gracias a vos, Cristian, por todos tus aportes, por los comentarios, por abrirnos la cabeza en muchas oportunidades, y al resto de las compañeras y el compañero también, porque si no fuera esto colectivo, creo que no sería tan valioso. Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, Elena. Y por decírmelo también, porque, bueno, me pone contento saber. De Ray Bradbury, él es el autor, recordemos, de Fahrenheit 451. Sí, es el que me falta, que pienso leerlo. Sí, bueno, y en esta obra es fundamental el lugar de los libros y de las bibliotecas y de la lectura y del compartir de los libros y de la importancia de preservar los libros y preservar el saber. Entonces, en ese punto lo recordé específicamente por esto que decías de su formación a través de bibliotecas públicas y demás. Te va a encantar. Así que bueno. Gracias. Tanto ese libro y Crónicas Marcianas, bueno, y el resto, ¿no? Pero Crónicas Marcianas, que es el más famoso, porque aparece, me dio gracia como lo dijiste algo así como, es ciencia ficción y sin embargo es muy humano, y es como, bueno, pero sí, no es que tengan que ser opuestos. De hecho, la mejor, creo que ya lo dije, pero la mejor ciencia ficción es aquella que es capaz de detectar lo humano y conectar con la condición humana. Pongo un ejemplo contrario. Hay una novela de Philip K. Dick, que es un autor muy conocido también de ciencia ficción, y la novela se titula El hombre en el castillo. Tiene una premisa que a mí me parece fascinante, que es una ucronía es como un género hermano de la ciencia ficción, es un tiempo alternativo, es como una especie de universo alternativo, paralelo, en el que algo es distinto de cómo es ahora. Bueno, en ese tiempo que narra esa novela, los nazis y Japón ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos está dominado por estas dos potencias. Y en ese Estados Unidos
en esa situación, hay un tipo que escribe una novela, que escribe lo que dentro de la ficción es una distopía, es una utopía. Y la utopía que escribe es qué hubiera pasado si los nazis y Japón perdían la guerra. Entonces el mundo que escribe es el nuestro mundo. Bueno, esa premisa me parece fabulosa. Y fui a leer la novela y la verdad, un embole para mí. Porque la premisa estaba buena, pero después no conecté con nada, con los personajes, no me pasó nada. Y la leí entera esperando que llegara el momento en el que conectara con la novela y no me pasó. Entonces, bueno, tal vez sea que hay algo de esto que estamos comentando ahora, ¿no? De poner el foco o el énfasis en otros asuntos más relacionados, o con la tecnología, o con la geopolítica, o con quién sabe qué otras cosas, y quizás no tanto con los personajes, con lo que les pasa a los personajes, con cómo los afecta la realidad en la que viven, y cómo ellos se transforman, y cómo se vinculan con los demás. Bueno, eso es con lo que conectamos sobre todo, ¿no? Y los grandes autores son los que logran esa conexión, sea que escriban ciencia ficción, o que escriban comedias, o que escriban novelas románticas. Juli. Sí, no, yo solamente le quería recomendar a Elena el cuento de Bradbury que te había recomendado a vos, que ahora no me acuerdo el nombre, La sala de juegos, creo que es. Sí, no me Lo anoto, Juli. Sí, porque nosotros en la Perdón, ¿que está en El hombre ilustrado? Sí. Sí. Sí, en El hombre ilustrado. Está en El hombre ilustrado, entonces. Sí, el libro Claro. El hombre ilustrado. Porque nosotros, bueno, yo lo había visto en la materia clínica de niños, de hecho el profesor, que es un psicoanalista, había hecho algo muy interesante sobre ese cuento, que habla lo que hoy estamos asistiendo, que es el tema de la realidad virtual y de cómo unos niños tienen una habitación que es lo que hoy vemos, que son todas pantallas. Y todo, digamos, eso sí tiene que ver con la parte negativa de las tecnologías, cómo se está perdiendo el juego cuerpo a cuerpo, que es el que digamos, que constituye la subjetividad de los niños, que les permite un montón de cosas, y las pantallas, bueno, con todo lo negativo que tiene para los menores de 16 para abajo, digamos, sobre todo los niños. Ese cuento, decís, ¿cómo pudo ser este tipo en esta época que escribió esto? La verdad es fabuloso. Es un avanzado, entonces. Bueno, esa es otra. La buena ciencia ficción tiene una gran capacidad de anticipar problemas, de plantear de antemano problemas que o que están en ciernes o que todavía no existen, pero van a existir. Y Black Mirror me parece que es una gran serie en ese sentido. Sobre todo las primeras temporadas de Black Mirror tienen cosas que son muy perturbadoras. Estoy volviendo a mirar, porque yo soy fanática de la ciencia ficción, la distopía. Ahora empecé de nuevo y yo digo, es increíble, increíble. Y las primeras temporadas son de hace, no sé, 12, 13 años, y algunas de aquellas distopías ya son nuestra realidad. Eso es lo peor de todo. Así que a veces es muy rápido el avance de ciertas cosas negativas. Bueno, gracias, Julieta, por tu aporte. Gracias. De nada. Andrea, creo que ibas a decir algo. ¿No? ¿Había alguien? Anaí. Yo. Anaí, perdón, Anaí. Sí, perdón que había notado algunas cositas. Sí, con respecto a Ray Bradbury, que yo lo he leído mucho, es totalmente humano y creo que eso es lo que yo arranqué mi ciencia ficción con él, ¿no? Que me gusta la ciencia ficción, no toda. Este tema de lo humano, fíjate que todos, si vos vas leyendo los cuentos, allá en el fondo siempre es un conflicto humano. Siempre es que llegan invasores, qué pasa con los libros, la familia, los niños, hasta con los sacerdotes. Es muy bueno ese cuento, que no recuerdo cómo se llama, que vienen a misionar, ¿no? Y se encuentran con seres que son globos, o sea, la ética, ¿no? Un montón, es muy, muy, muy humano, es una locura. Me viene bien, voy picoteando, el comentario del libro de Philip Dick, porque ese no lo leí, entonces ya veo que me iba del hombre del castillo. Sí sabía cuál era la temática, así que nada, bueno, lo voy a dejar para más adelante. Sí leí Sueñan los androides con ovejas, ese sí, con ovejas eléctricas, que bueno, fue un bajón. Después de ver la película fue un bajón.
con respecto a las dos mujeres en el cuento de París, ¿qué me pasó? Bota, entiendo que no le podía pedir que actuara de otra manera. Yo la veo así, puesto que viene a su vez de varios siglos atrás. Dice que habla un celta medio difícil de entender, entonces, muy, muy primitiva, viene de una época muy primitiva. Entonces, claro, llegar a esa fecha era como para nosotros llegar al 5000, no sé, una cosa así. Así que, bueno, no me lo entendí lógicamente así. Sí, un poco me sorprende esta arqueóloga que viene del futuro, pero también entendí cierta cosa porque todas tenían la misma educación, o sea, si bien diferente color de piel, todos hermosos, todo muy... Me llevó, yo perdón que siempre hago lo mismo, me llevó automáticamente a Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Me llevó ahí, esta cosa estandarizada, porque los maestros determinan, vos vas a hacer tal cosa, vos vas a hacer tal otra. Ella evidentemente estaba frustrada, ¿no? Y dice que no podía estar con los vivos, por eso la mandan a estudiar los muertos. Bueno, por ahí, pero bueno, encontró su lugar de comodidad supuestamente. Y para redondear el final feliz, no olvidemos que también agregaron un cachorro, o sea, no falta nada. Bueno, nada más que eso. Gracias, gracias, me encanta la ciencia ficción, el viaje en el tiempo, me encanta la mecánica, así que gracias a todos y a vos en especial. Bueno, gracias Anaí, a vos. Lo bueno es que funcionó la consigna, la propuesta, más allá de que varias de ustedes dijeron que no les gustaba o no les gustaba mucho la ciencia ficción, y pese a eso fuimos, porque justamente no es solo materia de ciencia ficción, sino también de fantasía y de sobrenatural, el tema del viaje en el tiempo, incluso filosófico, ¿no? Por algunas cuestiones que iban surgiendo por acá. Me parece que eso es lo interesante. Una de mis preguntas posibles para hacerles era ¿qué preferían? Si las historias de ciencia ficción o las relacionadas con algo más sobrenatural. Intuyo que es más lo fantástico y lo sobrenatural la respuesta mayoritaria. Lo voy a tener presente para posibles temas de ciencia ficción en el futuro que puedan ir surgiendo. Pero bueno, eso, estamos ya llegando a la hora de cierre. No sé si hay alguien más que quiera decir algo así, que le haya quedado algo en el tintero. Juli nos decía en el chat que el cuento de Bradbury es La Pradera. Lo cuento por si alguien no lo vio ahí en el Sí, chat. no me acuerdo. Sí, recién lo anoté porque lo leí. Gracias, Julieta. Así que bueno, esa es un poco, me quedo contento porque bueno, por los aportes de ustedes y por saber que les gustaron los cuentos. Así que bueno. El viaje en el tiempo a mí también me encanta, volviendo así como a lo primero que hablábamos al principio y para empezar a cerrar. En los últimos años yo siento que hay como una proliferación, sobre todo en el cine de Hollywood, las películas de superhéroes empezaron como a usar muchísimo. Yo no veo pelis de superhéroes, pero me entero. Y bueno, eso no creo que haga que pierdan efecto, que pierdan su gracia las historias de viajes en el tiempo, porque me parece que va a seguir habiendo buenas historias y siempre hay historias malas, y bueno, las buenas perduran y las otras se olvidan, y es así como funciona. Por eso seguimos teniendo de referencia a Wells y a Marty McFly y a Bradbury y a los que sabemos que saben, y al Doc, los que saben cómo hacerlo. Así que bueno, pensaba también, una referencia más que recordé en un momento, es La Trama Celeste, un cuento de Bioy Casares. Cuando Bioy escribió La Invención de Morel, esto también, todavía ni siquiera existía la palabra holograma. La palabra holograma se acuña unos años después, creo que en 1948.
¿no? Y Bioy En ya... los 90 por ahí. No, más no, o la menos. palabra es de los 1940 y pico. En el 69, 70 por ahí. La Yo palabra esto holograma. lo busqué hace tiempo, escribí algo sobre esto y era 1948, si no me equivoco. Pero bueno, no sé, en todo caso es posterior a Es la invención de posterior, Morel. sí. Por eso no la menciona probablemente, la palabra holograma no aparece en la novela de Bioy. Pero bueno, parte de esto de la capacidad de ver más allá, ¿no? Y yo creo que las mejores novelas y los mejores relatos de Bioy son los que no explican demasiado, para volver también a lo del principio. Y el cuento que decía es La trama celeste, que recomiendo, y no digo más. No hay viajes en el tiempo, pero por ahí si lo leen, recuerdan esta conversación. Así que... A mí me interesa mucho decir esto, que creo que como lector, ningún autor, ningún escritor, y leyendo cuando ellos escriben y dicen por qué y para quién escriben, ningún escritor se plantea, por lo general, un tipo de lector. Por lo tanto, los lectores somos los que recreamos de alguna manera la obra. Y por ahí el sentimiento de todas las que estamos acá va a ser totalmente distinto respecto a los finales de los cuentos, y eso es una lógica, porque no hay una finalidad especial de cada escritor para un determinado lector. Sí, y aparte el significado literario es múltiple, o sea que eso es... así que me parece que es muy interesante escuchar de toda la gente que ha estado acá, qué es lo que siente, ¿no? Respecto de un cuento. Sí, sin Me duda. parece muy, muy, muy interesante. Me gusta escucharlo. Sin duda, sin duda. A mí también me gusta mucho escucharlos. Muchas gracias por haber compartido esta hora y media. Renuevo la invitación, si quieren y pueden, mañana seguimos y habrá gente nueva, y si no, ojalá el mes que viene leyendo cuentos con los Beatles, que ojalá les guste. Wow. Bueno, Me gustó mucho la propuesta. Sí, Muchas gracias. muchísimo. Gracias, Cristian. Gracias a vos. Hasta pronto a todos. Seguimos leyendo, seguimos hablando. Hasta la Hasta próxima. pronto. Chao.